Amén, hermanos, gloria a Dios. Buenas noches, vamos a entonar un canto y dejamos celebrar a nuestro hermano Juanito. Amén. Sembraste una semilla que me ha dado vida eterna, y aunque las aves vengan, no me la arrancarán. Yo sé que esa semilla ha caído en buena tierra, dará en su tiempo fruto como una grata ofrenda. Te agradezco, Jesús, que hayas puesto tus ojos en mí. Te agradezco, Jesús, el privilegio de servirte a ti. Te agradezco, Jesús, tu confianza y tu perdón. Te agradezco, Jesús, tuyo es mi corazón. Vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor y Padre Celestial, en esta noche que estamos delante de tu presencia, te damos la honra y la gloria, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tenemos este privilegio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, dirijas, Padre, desde lo alto, Señor, esta palabra, Señor, esta clase, Señor, que cada uno, Señor, de nosotros tome, Señor, lo que le corresponde, Señor, a su vida, a su corazón, a su mente, a su espíritu, que cada uno tome su porción, Señor, para que podamos caminar, Señor, en tu camino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que tú, Señor, con tu misericordia y tu bondad, Señor, nos guíes, Padre, nos enseñes y nos instruyas. En este momento, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están en esta clase, Padre. Te pedimos que tú, Señor, seas con ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, ahora y siempre. Amén. Amén, hermanos. Nuestra clase es preparación de los suelos para la siembra espiritual. Nuestro versículo base es Lucas 8, del 4 al 15. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? ¿Nos lo podrías leer, Adriana, por favor? Sí, amén. Ay. Perdón. Aquí se me activó algo. Como en la lección. Espérenme tantito. Lucas 8, del 4 al 15. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él le dijo: A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Aquí nos dice el primer punto: reconocer el poder de la palabra de Dios en la siembra evangelística. ¿Qué tenemos que hacer como sembradores de la palabra? Tenemos que reconocer que la palabra
de Dios es la que hace la obra en todo. Nosotros simplemente somos un utensilio del Señor que utiliza para que la palabra sea llevada. Y la debemos de llevar con ese poder de Dios, con esa palabra que Dios, el poder de Dios que resucitó a los muertos para darnos salvación. Esa palabra que nos hizo a nosotros voltearnos hacia Él. Esa palabra de poder que nos hizo que nosotros volteáramos nuestros ojos a Él y Él a nosotros. Esa palabra de poder que Él hizo que bajara, resucitara de la cruz. Esa palabra que llegue al corazón de la gente que le hablemos, pero que le hablemos con poder. Cuando vemos a un vecino por la calle y lo saludamos, tal vez no estemos del otro lado, pero a veces nomás decimos, hola, ¿qué tal? O a veces agachamos la cabeza y nomás lo vemos. Pero ¿qué pasa si nos pasamos la calle y lo saludamos y le damos la mano? Él va a ver que nosotros tenemos una actitud, tuvimos una actitud de pasarnos la calle, de saludarlo y decirle, Cristo te ama. Esa es la actitud que quiere Dios en nosotros para que tengamos el poder de actuar, el poder de decirle a la gente que Cristo le ama. Le tenemos que mostrar al Dios de poder, ese Dios que resucitó de los muertos para darnos salvación y vida eterna. Vamos a leer Romanos 1:16. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Romanos 1:26. 1:16, hermano. 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree en él, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Por qué dice la palabra aquí? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque ¿qué es el evangelio? El poder de Dios, ¿verdad, hermano? Amén. La salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No debemos de avergonzarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a traer a la gente hacia Dios. Esa palabra de salvación, esa palabra que nos dio el Señor a nosotros para que nosotros estuviéramos salvos, esa palabra del Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad, hermanos? Ese poder que Dios utilizó para hablarle a la multitud, ese poder que utilizó Dios para abrir las aguas, ese poder
que sacó al pueblo de Egipto, ese poder que Dios tenía o que tiene para darnos vida eterna y la salvación. Ese poder de Dios está en nosotros, en nuestras manos para poder predicar, hermanos. Ese poder que Dios da a cada uno de nosotros según lo busquemos, según nuestro propósito, según nuestro acercamiento a Él. Si cada vez estamos más cerca de Dios, Él poco nos va a dar más de su poder. Ese poder para hablarle a la gente, para decirle, Cristo te ama, y Él puede cambiar tu vida, Él puede salvarte de lo que tienes. Por ejemplo, a los que toman les puede decir, Dios te puede quitar ese vicio, con ese poder de Dios, con el poder de su palabra. Porque Dios nos ha mirado con ojos de misericordia a todas las personas. Dios nos atrajo a Él con sus ojos, con su misericordia. Por eso tenemos que hablar de la palabra en todo tiempo. No nada más cuando estemos bien, cuando nos vaya súper bien. En todo tiempo debemos de hablar su palabra, porque su palabra es poder. Si tenemos algún problema, el Señor con su poder nos libra de ese problema. Dios le da poder al que lo busca con un corazón sencillo, humilde, y con eso podemos llegar a la gente, con ese corazón sencillo y humilde. Porque Dios nos ha mirado con ojos de misericordia. A todos nosotros nos ha mirado de esa manera. Por eso debemos de hablar de su palabra en todo tiempo. Amén, hermanos. Fanny, ¿qué me podrías decir del poder de la palabra de Dios? Pues aquí en la lección que se estudié, viene que no nada más la siembra debe de ser superficial, sino que la palabra de Dios tiene de todo. O sea, si nosotros compartimos del evangelio y damos esa semilla, Dios tiene un propósito para cada persona, ¿no? Y la palabra de Dios encontramos poder, encontramos la salvación, encontramos refugio, encontramos consuelo, encontramos sabiduría, encontramos entendimiento. O sea, abarca muchísimo la palabra, y la palabra de Dios pues también dice que es vida, ¿no? Entonces, pues la palabra de Dios y todo lo que está escrito en ella, pues es mucho. Eso podría decir yo de lo que es la palabra de Dios. Ya depende de cada uno de nosotros, cómo, cómo ir y hablarle a los hermanos, bueno, a las personas, por ejemplo, que no conocen, porque ahí viene que pues la semilla se riega en varios terrenos, ¿no? Amén. Entonces, pues ya uno, como estamos viendo en estas lecciones, como nosotros que ya tenemos la palabra, debemos de compartirla y tenemos que ser, compartirla con lo que Dios nos ha dado tanto a nosotros para que así se siembre en tierra fértil. Amén. Porque aquí dice, juntándose una multitud, los que cada
los de cada ciudad venían a él, les habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar y su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. ¿De qué sembrador queremos ser nosotros, hermanos? ¿De qué tierra? Para que esa palabra dé fruto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esa semilla germine en nosotros? Pues tenemos que ser una tierra fértil. Pero para ser una tierra fértil, ¿qué tenemos que hacer en nuestro interior? Obedecer. ¿Qué más podemos hacer en nuestro interior para Pues tenemos que tener el Espíritu Santo. ¿Qué hace un sembrador cuando va a sembrar? Prepara la tierra. Reconoce la tierra. ¿Sí? Primero ara su tierra, le quita lo que no es bueno para que puedan sembrar, le quita las piedras, le quita los espinos, le quita la hierba que estorba para que esa semilla germine. Y a su tiempo él espera en Dios, porque él espera en Dios. Espera que esa semilla dé fruto, un buen fruto. Pero también él hace una cosa muy importante antes de sembrar la semilla. Escoge la semilla que va a sembrar. Por ejemplo, si siembra maíz, va a escoger una mazorca que esté grande, que tenga buen grano, para que le dé buen fruto. Así debemos de ser nosotros. Escoger la palabra que vamos a compartir para que el día de mañana dé buen fruto. Ese fruto que va a atraer a las personas hacia Dios. Debemos de sembrar y escoger bien lo que les vamos a decir, la palabra que les vamos a compartir, porque a cada persona es diferente y a cada persona le debemos de hablar de una forma. Debemos de con esa palabra tocar su interior, su corazón, para que la palabra de Dios germine y dé fruto. El Señor nos bendice a nosotros en todo momento. Si esperamos en Él, como el sembrador, Él nos dará buenos frutos. Ya sea que siembre Fanny, Julio, Rocío, esos frutos son, ¿de quién son? Esos frutos sembrados por medio del Espíritu Santo son del Señor, porque Él los va a hacer germinar, Él los va a regar y a su tiempo van a dar fruto. Ese grano va a dar fruto, esa palabra va a dar fruto, porque lo que nosotros sembramos esas almas son para el Señor. Ahí en la lección viene un pasaje donde
un pastor que predicaba la palabra. Él predicaba todos los domingos y un día se cansó y dejó de predicar. Y cansado ya de tanto caminar, él ya estaba anciano. Y un día fue a una carpa que estaba por ahí. Él debería predicar a un muchacho. Y él ahí se sentó a recordar sus antaños, a escuchar la palabra. ¿Y qué pasó? El que estaba predicando, él estaba ahí sentado y lo llama. Y lo sube a donde él estaba predicando. Y le dice, delante de la congregación, este señor, cuando él estaba predicando, tocó mi corazón. Pero en ese momento no quise aceptar a Cristo. Lo acepté un tiempo después. Pero hoy reconozco que por lo que él predicó, por su palabra, ahora soy salvo y estoy sirviéndole al Señor. No esperemos que el fruto la semilla dé fruto en este momento, pero a su tiempo el Señor tiene su tiempo para dar fruto. Como le pasó a este varón, cansado del trayecto, del camino. En un momento él pensaba que lo había dado todo, le reconoció el joven la palabra que él escuchó, la predicación que él escuchó y que llegó a su corazón y lo hizo libre y lo hizo servir al Señor. Es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros vamos a sembrar, no sabemos quién va a cosechar, porque el que cosecha es el Señor, no nosotros. Nosotros somos simplemente un instrumento que él usa para hablar de su palabra, para ayudar a las personas. Y ahora que vamos a salir a evangelizar, a predicar, dejamos una buena palabra para compartir, para que la gente reciba, para que la gente crea, para que la gente sienta esa palabra, que llegue a su corazón por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nuestro segundo punto es ser sensibles al Espíritu Santo para analizar los corazones de nuestros oyentes. ¿Cómo debemos de ser nosotros como sembradores? Ser sensibles. Sensibles al Espíritu Santo, estar prestos al Espíritu Santo que nos hable, para que nos redarguya y nos diga esto lo que tienes que hablar con esa persona, esta palabra le tienes que decir, para que ella sienta, para que ella reciba en su corazón y pueda creer en la palabra de Dios. Debemos nosotros ser sensibles al Espíritu, porque el Espíritu nos va a dar palabra, el Espíritu nos va a dar eso. El Espíritu de Dios nos va a dar conocimiento y de discernimiento de su palabra. Vamos a leer, a ver quién me lee Isaías 61:1, por favor. Amén. 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 El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿A quién nos ha enviado el Señor? El Espíritu de Jehová del Señor está sobre nosotros, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí o sobre nosotros. Dice no nada más sobre Juan Ramírez, está sobre nosotros. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A Pablo, ¿qué le pasó cuando estaba encarcelado, hermanos? Predicó la palabra y lo hizo libre el carcelero. Hizo libre a toda su familia. A eso nos manda el Señor. También nos hace libre a nosotros por medio de su palabra. Y a los presos, apertura de la cárcel, ¿verdad, hermanos? Aquí el Espíritu es el que está sobre nosotros y nos unge el Señor y nos envía a predicar buenas nuevas. ¿A quienes? A los abatidos, a vendar heridas, a los quebrantados de corazón, a los que están sufriendo por algún problema que tienen, a publicar la libertad a los cautivos, a los que están presos. Y abrirles la apertura de la cárcel en la que antes vivíamos, hermanos. Esa apertura de esa cárcel de los deleites de la carne que teníamos antes. El Señor nos ha hecho libres, nos ha dado libertad, nos ha abierto las puertas para que podamos salir y predicar su palabra, para compartir lo que ha hecho en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestro corazón, transformarlo, darle paz, darle un remanso. Porque estábamos abatidos, hermanos. Estábamos quebrantados de corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La transformación que ha hecho, el cambio. Lo que nosotros dar de lo que recibimos. No podemos dar más de lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado libertad, nos ha hecho libres. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dar libertad a los cautivos. Y a proclamar su palabra, hermanos. Vamos a leer Lucas 8 del 11 al 15, ¿no? Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, y no creen que se salven. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? La semilla que cayó junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuál es el trabajo del enemigo, hermanos? Desalentar a las personas, desalentarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que no sembremos y para que la gente no oiga. No dejemos que el diablo nos arrebate esa bendición del Señor.
que nos ha hecho libres para predicar su palabra. Y no dejemos que ponga desaliento nuestro corazón, porque algo nos mandó el Señor a predicar su palabra para que no crean y no se salven, para que no nos desanimemos y para que no la gente no se desanime. Debemos estar en el Espíritu Santo para que nos desargulla y nos dé de su palabra. Vamos a leer Isaías 62:1. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Amén. 62:1, ¿verdad? Sí. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, se encienda como una antorcha. ¿Por qué nos dice aquí? Por amor, ¿verdad, hermanos? No, que no debemos de descansar, como para que salga como resplandor la justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Así es la palabra de Dios, hermanos. Que se encienda en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por amor, Sión no callaré, y por amor de Jerusalén, por amor a nuestro prójimo, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros padres, por amor a los que nos rodean, a nuestros vecinos. No descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación, sea esencia como una antorcha. Esa es la esencia del Señor. El amor. La esencia es el amor. Amén, hermanos. Vamos a pasar al tercer punto. Salir al campo, dicen, salir al campo, preparar el terreno y sembrar bien la palabra. ¿Cómo debemos de sembrar la palabra, hermanos? ¿Me podrías decir, Adriana, cómo podemos sembrar la palabra? Pues con gozo, también con amor, sabiendo que el Espíritu está con nosotros, ¿no? Y dándoles muchas veces de nuestra experiencia, cómo el Señor nos ha ayudado en ocasiones, es un buen momento para compartirles de la palabra. Pero sí, yo creo que básicamente con gozo y con amor, y pues confiando que el Espíritu Santo hará la obra en el corazón en el que se está sembrando esa semillita, ¿no? Por muy pequeña que sea, Él puede hacer que germine. Amén. Vamos a leer Isaías 55, del 10 y 11. ¿Quién dice amén? Amén. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia, ¿verdad? Así el Señor hace descender su lluvia sobre lo que sembramos, sobre esa tierra fértil. Así el Señor
la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra donde sembramos o vamos a sembrar, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Para qué lo envió? Para hacer libres a los cautivos, para liberar a los presos, para hacernos libres, para predicar el evangelio. Para eso lo envió el Señor. Porque da pan al que siembra y pan al que da semilla al que siembra y pan al que come. Para seguir, hermanos, seguir sembrando y seguir predicando, para seguir hablando de su palabra, hermanos. Nos da más semilla y nos da el pan a todos los días para seguir adelante, hermanos. Así será su palabra que sale de nuestra boca. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que le envió. Para que le envió, para que sea de bendición para ellos y para nosotros. Amén. Vamos a buscar Lucas 4:18. A ver quién dice amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 4:18, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que salgamos con poder, con verdad, a predicar sin miedo. Y el Señor hará lo que tiene que hacer, hermanos. Salgamos con poder, con verdad, a predicar sin miedo, hermanos. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Amén, hermanos. Pues es esto lo que les puedo compartir de la clase. Que el Señor toque los corazones de cada uno de nosotros. Y que cuando salgamos, hermanos, que dejemos que el Espíritu nos hable y hablemos la palabra que Él quiere que hablemos, y a las personas que hablemos. Que dejemos que el Espíritu de Dios sea el que hable, que fluya y que nos dé poder para predicar, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración para la clase y dejamos el lugar al hermano Julio. Señor y Padre Celestial, en esta noche te doy gracias porque me permitiste compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, porque en este momento, Señor, estamos contigo, Señor, delante de tu presencia.
Te quiero dar gracias, Padre, porque los oídos y los corazones que escucharon estas palabras, Señor, sean bendecidos, Padre, sean llenos de tu espíritu, sean llenos de tu presencia, de tu poder, de tu sabiduría, Señor, y que escojamos, Padre, esa semilla, Señor, que podemos sembrar, Señor, y que preparemos ese terreno, Señor, que quitemos primero lo que estorba, Señor, esos espinos, esas piedras, y que no los sembremos en el pavimento, Señor, que las sembremos en tierra fértil, Señor. Que sembremos donde tú puedas hacer germinar esa palabra, Señor. En ese lugar que nos congregamos, Padre, que tú lleves bendición, Señor, a esas personas, Padre. Que les hablemos de ti, Señor, de tu presencia, de lo que has hecho en nuestras vidas. Y que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia, Señor. Y que tu Espíritu Santo atraiga, Señor, a cada persona, Señor, que va a recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Le dejamos el lugar al hermano Julio. Gracias, hermano. Gracias, hermano Juan. Bueno, hermanos, esta palabra se vio de una forma diferente. No sé si ustedes la han sentido, lo que nos transmitió el hermano Juanito. Digo, porque muchas veces escuchamos esta parábola y a veces escuchamos cosas muy, muy repetitivas. Pero hoy yo escuché, a lo mejor fue un poco tiempo, pero fue una forma de entenderla, explicarla con un discernimiento diferente. Digo, eso fue lo que yo me quedo y entiendo. Entonces, Juanito no les preguntó nada, pero yo les pregunto, ¿cuántos hablaron tanto Fanny como Juanito de preparar la tierra, ¿no? Y también por ahí alguien dijo, hay que preparar la tierra. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta parábola, ¿cuántas tierras encontramos? 4, ¿no? A ver, La dicen, buena tierra, la de los espinos, la de las piedras y la que cayó junto al camino 4. ok, 4. Ahora, como dijo Juanito, el hermano Juanito, y también los jóvenes, hay que orar por los jóvenes porque van a hacer una actividad de ellos también. Entonces, muy similar. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros para saber cómo debemos de abordar estas 4 tierras? ¿Quién de nosotros oramos para decir, Señor, a mí envíame a la persona que el diablo le roba, que es la primera, el diablo le roba la palabra, pero esa es la consecuencia. El diablo le robó la palabra o la promesa o lo que le pudieron compartir, pero fue porque no entendió la palabra esa persona. Y eso lo encontramos en Mateo, está también en Mateo 13. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no le entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces ahí nos da la causa y el efecto. Entonces nosotros nos tenemos que preparar orando para detectar a aquella persona, uno, que la palabra se va a sembrar, pero el diablo va a venir y se la va a robar, pero se la roba porque no entendió. Entonces nosotros como buenos discípulos debemos de ser, mediante el Espíritu Santo, entendidos y sabios para que la persona entienda el reino de Dios. Y va de nuevo, muchos de nosotros compartimos la palabra, pues finalmente, yo ahorita leemos las preguntas que vienen dentro de la lección, pero compartimos la palabra, pues a veces muy a la experiencia de nosotros, pero ¿cuántas veces oramos para que nosotros, estando con esa persona, tengamos ese discernimiento de qué es lo que necesita esa persona? Porque muchos nos acercamos nosotros
a compartir la palabra y decir el reino de Dios. Y no está mal, porque es uno de los terrenos que tenemos que pisar. Pero el Señor Jesucristo, cuando vio a la samaritana, usted póngase a pensar, el Señor Jesucristo lo sabe todo, pero ¿qué es lo que vio en ella? ¿Qué terreno usted puede identificar en la samaritana de estos 4 terrenos? El siguiente terreno dice, esta es la semilla sembrada junto al camino. El que sembró la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la piedra e inmediatamente recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra. Entonces, ese es el segundo terreno. Ese es el segundo terreno que las personas la reciben, pero ellos están más, ¿qué dice? Déjenme encontrarlo. Ellos, dice, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Y surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra. Entonces, ellos tienen problemas y persecuciones. Cayó en un buen terreno, pongámoslo así, que es el terreno pedregoso. Reciben con alegría, pero no tienen la raíz, dura poco, cuando surgen problemas o persecución. Entonces, la samaritana pregunta, ¿habrá tenido problemas y persecución? No, por aquí dijeron que no. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Le reitero, la samaritana que fue, porque la samaritana, después de que recibió la palabra, era una palabra fértil, que es el último terreno. Pero cuando escuchó al Señor Jesucristo, ¿a poco ya era fértil la samaritana como terreno para que fuese sembrada la palabra? Yo digo que no. Conforme el Señor Jesucristo le fue diciendo, tú tienes, primero, su preocupación, ¿qué era? Ir a sacar agua del pozo. Esa era su preocupación. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? El agua que yo te daré de beber, no necesitarás tomarla más. Entonces, le quitó la primera preocupación y ahí fue cuando el Señor Jesucristo empieza en el tercer terreno. La samaritana estaba preocupada por sacar agua. Ya después el Señor Jesucristo le dijo, ¿cuántos maridos tienes? Entonces, la lección también dice que nosotros nos preocupamos por un sinfín de cosas en el mundo. La samaritana estaba preocupada, pues probablemente sí, a lo mejor por tener muchos maridos, ¿verdad? Quizá en algún momento fue gozoso, pero estaba preocupada porque ella sabía que no estaba haciendo bien, era un pecado oculto. Entonces, retomando todo, hermanos, debemos de prepararnos. Sí, Dios preparará la tierra, Dios va a preparar a las personas que estén sensibles, pero si nosotros no oramos, no le pedimos a Dios, Dios, envíame con esa persona de los 4 terrenos, si usted orara y dijera, Señor, envíame a uno de esos 4 terrenos con las personas que me esté atravesando, que se estén atravesando para compartirles la palabra, para que les dé Dios esa palabra, para que ellos la reciban, eso también es preparar el terreno, que uno se prepare antes de ir a predicar. Pero sí, oramos, ayunamos, pero muchas veces, hermanos, no nos preparamos para que lo llevemos práctico a la vida. ¿Y cuál es esa practicidad? Pues ya vimos que el diablo roba a causa de que nosotros no sabemos explicar correctamente el reino de Dios. No crece entre espinos porque las preocupaciones del mundo es en lo que la gente está enfocada. La palabra no crece entre
entre las piedras, porque finalmente surgen preocupación y, ¿qué dice? Persecución. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos como discípulos, que estar sensibles a esa persona, así como nuestro Señor Jesucristo detectó qué necesitaba la samaritana, nosotros también tenemos que saber y que el Espíritu Santo en ese momento nos diga, esta persona necesita esto. Eso sería maravilloso, pero nosotros mismos tenemos que prepararnos para decir, Señor, ayúdame a identificar a esa persona que le vaya a compartir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero ayúdame a identificar de qué tiene necesidad y que me pongas las palabras para identificar y que posteriormente no venga el enemigo porque no entendió el reino de Dios, porque yo no fui lo suficientemente inteligente para transmitir qué significa el reino de Dios, y lo dice la palabra, no lo digo yo. Viene el enemigo y roba esa palabra. ¿Por qué? Porque la gente no entendió. Entonces, Dios, dame sabiduría para decirle a esa persona cuál es el reino de Dios y que se quede sembrada la semilla. Señor, dame palabra para aquella persona que yo me encuentre y que sepa que está quizá a lo mejor con preocupaciones, quizá tiene problemas, quizá si yo le siembro la palabra, en algún momento alguien va a perseguirla. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos, hermanos. Entonces, pues bueno, ya no voy a hablar tanto, ya nomás vamos, fíjense, las preguntas aquí, finalmente lo que dijo Juanito, ¿no? La primera pregunta de la lección dice, ¿quién es realmente un sembrador? Dice, es el que tiene un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios y sabe cómo sembrarla y cultivarla en los corazones. Era lo que ahorita les decía, hermanos, que Dios nos dé esa sabiduría para ir. Ahora yo le pongo este ejemplo. Vamos a suponer que yo me pongo ahorita como ejemplo, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Yo, que no sea cristiano y que algunos de ustedes se pararan y me conociera o me viera pasar, yo sabiendo que no soy cristiano, déjenme replantearlo otra vez. Ustedes me van a venir a compartir la palabra. Pero yo, finalmente, mi propio ejemplo de cómo voy a ir a compartir la palabra soy yo, que es lo que dice una de las preguntas. Va de nuevo. Con lo que a mí en algún momento me sucede, yo tengo que ir con esa persona para hacerle saber que si ella está pasando por algo que yo pasé en algún momento, tiene ella una solución a su problema. Y reitero, Jesucristo finalmente no es para que nos venga a resolver los problemas, es para que tengamos a alguien en que confiar. Entonces, si usted póngase de ejemplo, si yo no fuera cristiano y ahorita tengo un problema, ¿cómo me gustaría que una persona viniera y a mí me compartiera la palabra? Eso es lo que les quería decir desde hace rato. ¿Me explico? Entonces, yo, Julio, si no soy cristiano, pero voy a ir con una persona que no es cristiana y ahorita yo estoy pasando por un problema de, ¿qué le gusta? Quizá un enojo con mi esposa o con mi hija que no me permite tener paz ni tranquilidad. Ojo, sin conocer yo la palabra, porque a esa persona usted le va a ir a predicar. Entonces, si usted se le encuentra en la calle, se encuentra a Julio que tiene ese problema, que usted no lo sabe, pero el Espíritu Santo, antes de que usted salió, lo redargulló y se encuentra a Julio, ¿cómo te gustaría a ti que te abordara si tú no fueras cristiano? ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer práctico. Y hay N cantidad, porque, pues hermanos, estamos en el mundo y no somos del mundo, pero tenemos aflicciones del mundo. Entonces, imagínense, si Dios permite que usted vaya, un ejemplo, a compartir la palabra a una persona que recién tuvo un deceso familiar y quizá usted en algún momento, cuando necesitó una palabra de aliento, cuando tuvo un deceso familiar, usted sabe cómo abordar ese tema, pero que el Espíritu Santo le tenga que decir,
pues esta persona está necesitada porque ahorita está pasando por esta situación. Ah, ok, si tenemos ese discernimiento, entonces usted ya sabe, porque se preparó antes, cómo abordar a esa persona para que reciba la palabra que está necesitando. Hermanos, bueno, vamos a leer otra palabra, otra pregunta. Dice, aquí miren, en la 4 dice, ¿qué representan los espinos en la vida de un recién convertido? Fíjense, aquí dice de un recién convertido, no dice si lleva 1, 2, 3, 4, 5 días recién convertido, pero dice que los espinos representan los afanes de la vida. ¿Y cuántos afanes tenemos? Muchos. Entre ellos dice el amor a la riqueza, los placeres de la vida, pero pues yo le puedo poner a lo mejor el amor el amor a mi esposa para que no me deje, o el amor a mi hijo para que se porte bien, o los placeres de la vida, pues a lo mejor como dijo el hermano Juan, a mí un placer de la vida es cada 8 días tomar alcohol y terminar perdido, o quizás son los placeres de tener muchas mujeres, como la samaritana. Entonces, bueno, no tenía muchas mujeres, tenía muchos hombres, pero esos son los placeres que nosotros, ojo, no significa, o quizá a lo mejor en algún momento, hermanos, tuvimos y participamos en esos placeres de la vida. Entonces, si usted participó en esos placeres de la vida y hoy Dios lo ha rescatado de ahí, y si usted va y predica la palabra y detecta que esa persona está cojeando del mismo pie que usted en algún momento cogió, sabe cómo abordarla. Entonces ahí se vuelve práctico el evangelio, y eso es lo que mucho. Entonces, bueno, ya por último, ¿qué dice? La 5, ¿por qué se compara la palabra de Dios con una semilla? Pues ahí lo dice, ¿no? Porque la semilla tiene vida en la misma, porque la semilla tiene vida en sí misma, la semilla necesita ser alojada interiormente, la semilla necesita humedad, es decir, luz, calor, para germinar, la palabra necesita ser guardada, sí, necesita ser regada con el estudio, la meditación y la oración. Entonces, si se da cuenta, hermanos, nos da varios tips, y no solamente es decir, pues voy a predicar y voy y predico que arrepiéntete pecador, porque si no te vas a ir al lago de fuego. Mucha gente así predicaba quizá en los 60 o 70 y fue escuchada, hermano, y gloria a Dios porque muchos se convirtieron, pero probablemente hoy se necesita ser más amoroso. Adelante, hermano. Eso que dices ahorita de que antes predicaban de esa forma, una ocasión cuando yo era joven, un hermano, pues tú sabes que cuando somos jóvenes, pues tenemos ¿cómo te diré? Otro pensamiento, ¿no? Ujú. Y ese hermano me predicó, me habló de la palabra y me habló, pero en Génesis, en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, ¿qué viene? Habla de juicio. Entonces, ¿qué hice yo? Pues luego lo dije, ¿qué óvole, no? Eh, Me espanté y dije, ¿qué óvole? Pues, ¿qué? Si no, me dice, si no te portas bien, va a pasar esto y esto y esto. Y esto. Pero en vez que yo me acercara a Dios de otra forma, pues dije, espérame tantito, ¿no? Entonces, hay que también tener el tacto, la sensibilidad, el amor para hablar a las personas. Por eso dice la palabra que hay que consultar al Espíritu Santo para saber qué es lo que vamos a ver. Amén. Amén. Exacto, hermano. Entonces, pues bueno, la palabra es viva y eficaz, y como lo vimos en Isaías 55:11, pues nunca va a regresar vacía, siempre va a ser para un fin que tenga Dios, y nosotros nomás nos queda ser los mensajeros de la palabra, y que llevemos correctamente la carta a la persona que necesita ser entregada para que esa carta surte efecto en él y sea sembrada como en el último terreno fértil para dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Amén. Bueno, pues vamos a orar ya, hermanos, para terminar esta lección. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la palabra, porque tú eres bueno, grande, misericordioso, Señor.
Gracias porque has puesto, bendito Señor, espíritu de sabiduría en cada uno de mis hermanos que han estado buscándote, bendito Señor, que han estado alabándote, glorificándote, buscando más de ti y sabiendo que tú les correspondes, bendito Señor, con sabiduría que viene de lo alto. Hoy te pido, bendito Señor, que todas las actividades que se han de levantar en tu nombre para evangelizar, bendito Señor, que desde el más pequeño hasta el más grande tú lo bendigas, les dé sabiduría, que ellos sirvan como esos mensajeros, esos carteros, bendito Señor, que lleven esa carta dirigida correctamente a la persona, bendito Señor, que tú ya has preparado en este camino para que ellos lleven, bendito Padre, esa buena nueva para esta persona que necesita esa palabra, bendito Señor, que sea con amor, que sea con inteligencia, que sea con sabiduría, que sea, bendito Señor, como tú, bendito Señor Jesús, lo hiciste con la samaritana, bendito Padre, que fue con amor, no recriminándola, no juzgándola, no diciéndole, bendito Señor, que sí iba a ir al infierno, sino con amor, bendito Padre, primeramente preocupándote, bendito Señor, por sus necesidades, por sus dolencias, por sus pecados ocultos, bendito Padre, que así cada uno de nosotros seamos, bendito Señor, llevando esa buena nueva, llevando esa palabra, bendito Padre, para que no regrese vacía de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, bendito Señor, prepara ese camino, bendito Padre, para cada uno de mis hermanos. Primeramente, dótale con palabra, dótale con sabiduría, para que la lleve, bendito Señor, a ese terreno, bendito Padre, y que todos, bendito Señor, quisiéramos que fueran un terreno fértil, bendito Señor, pero hay muchas personas como los terrenos que vimos, bendito Señor, que todavía no están preparados, pero si tú vas con nosotros, bendito Señor, tú y nosotros, ¿quién contra nosotros, bendito Señor? Te damos gracias, protégelos hoy, mañana y siempre a mis hermanos, hazlos descansar, bendito Señor, en esta noche, bendito Padre, y síguelos, bendito Señor, utilizando y que el Espíritu Santo se postre en cada uno de ellos. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, ya tenemos más herramientas para salir a evangelizar. Amén.